Hola, muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Gracias por estar reunidos en esta mañana del lunes 12 de abril para la reunión ordinaria a distancia de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. La convocatoria, como ustedes saben, se remitió a sus correos institucionales y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Las secretarias de la Comisión de Gobernación no se encuentran todavía conectadas, por lo que yo procederé a dar el resultado, ya que no tengo a nadie más que tenga el guión. Vamos a hacer el pase de lista de la asistencia de las senadoras y senadores. Su servidora presente, la senadora Claudia Ruiz Massieu, senadora Nadia Navarro Acevedo, senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Presente. Senador José Narro Céspedes. Senador Gilberto Herrera Ruiz. Presente, senadora. Gracias. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Está conectada Jesúsa, la acaba de saludar. ¿Sí nos escuchas, Jesúsa? Senadora Jesúsa. El senador Salomón Jara. El senador Damián Cepeda Vidales. Presente, presidenta. La senadora Indira de Jesús González San Román. El senador Noé Fernando Castañón Ramírez. Presente, querida presidenta. Senador Marco Trejo Pureco. Presente. La senadora María Merced González González. La senadora Eunice Renata Romo. Presente. Gracias. La senadora Jesúsa Rodríguez. Jesúsa, te vemos en la pantalla. Gracias. Por lo tanto, hay quórum y le concedo el uso de la voz a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para la verificación del quórum de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, estimadas senadoras, senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda. ¿Le podrán decir a Narro que apague su micrófono? Indira de Jesús González San Román. Senador Narro, ya tomamos su asistencia. Le agradeceríamos mucho si puede apagar su micrófono. Castañón Ramírez. Presente, querida presidenta. Senador Marco Trejo Pureco. Está como retrasado el audio. La senadora María Merced. Gracias, creo que es del canal del Congreso, no lo sé, pero bueno, le pido por favor que apaguen sus micrófonos para que la senadora Ana Lilia Rivera pueda dar cuenta del orden de la asistencia y el quórum de su comisión, por favor. Gracias. Procedo a pasar lista de asistencia de Estudios Legislativos Segunda. Rivera Rivera Ana Lilia, la de la voz, presente. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Presente, senadora. Gracias. Senador Saúl López Ollano. Presente, senadora. Gracias. Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Presente. Gracias. Senador José Ramón Enríquez Herrera. Presente. Buen día a todas y a todos, querida senadora. Gracias, buenos días. Senador Damián Cepeda Vidales.
Senadora Nancy de la Sierra. Presente, Presidenta. Con gusto. Presente, Presidenta, disculpen. Gracias, senador, senadora. Senador Miguel Ángel Mancera. Senadora María Merced González González. Senador Sergio Pérez Flores. Presente, estimada Presidenta. Gracias. Senadora María Merced González. Senador Miguel Ángel Mancera. Con 8 integrantes tenemos quórum para dar inicio a esta reunión. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Ana Lilia. En virtud de contar con el quórum reglamentario, se abre la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segundas. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se han informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Solicitaría a la senadora Ana Lilia si me puede apoyar, si nos puede apoyar, dando lectura al orden del día de la reunión de hoy, por favor. Con gusto, Presidenta. Doy lectura a la propuesta del orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaratoria de quórum. 3, análisis y discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 1. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 2. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de la Casa de Moneda de México y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 3. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 4 y 5 del artículo 14 y el párrafo segundo del artículo 232, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 4. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desechan los proyectos de decreto por el que se pretenden declarar al año 2020 como el año del general Felipe Ángeles y de don Venustiano Carranza. 5. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Consulta Popular. 4. Final, asuntos generales. Es todo, senadora. No se escucha, Moni. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera. En votación económica, solicito a ustedes la aprobación del orden del día. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el orden del día, favor de levantar la mano y, si es posible, tengan prendida su pantalla, por favor. Quienes estén a favor. Gracias. Quienes estén en contra. Abstenciones. Gracias. El orden del día ha sido aprobado por mayoría. Conforme al orden del día, el punto número 3 corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de 5 proyectos de dictamen, por lo que se pone a consideración el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Este dictamen
propone aprobar una iniciativa presentada por el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, donde pretende armonizar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el sentido de establecer que cuando haya referencias al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se modifique por la ley actual vigente, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos cuando sea el caso. El dictamen está a discusión. Si hay algún senador o senadora interesado en la discusión del dictamen, no habiendo participaciones, solicito directamente, bueno, iba a solicitar a la Secretaría, pero no tenemos, que tomemos la votación del dictamen. Primero lo voy a pedir de la Comisión de Gobernación, les voy a pedir que den su aprobación, voy a pasar lista y posteriormente le pediré a la senadora Ana Lilia que pase lista para recabar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos. La de la voz a favor, senadora Claudia Ruiz, senadora Nadia Navarro, senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. A favor. Senador José Narro Céspedes. Levante la mano, senador, si no escuchamos su voz, y con eso lo podemos dar por bueno. ¿Puede levantar la mano? Senador Narro. Senador Gilberto Herrera. Senador Gilberto Herrera, a favor. Senadora Jesús Rodríguez. A favor. Senador Salomón Jara. Senador Damián Cepeda. A favor, presidenta. Senadora Indira Rosales. Senador Noel Fernando Castañón Ramírez. A favor, presidenta. Senador Marco Trejo Pureco. A favor, presidenta. Senadora María Merced González González. Senadora Eunice Renata Romo. Presidenta, a favor. Tengo un problema con mi cámara, pero estoy presente a favor. Gracias. Senadora, bueno, no sé si está todavía la senadora Alejandra. Senador Narro, ¿nos escucha? Ya puede decir el sentido de su voto o levantarlo y con eso. A favor, senadora Mónica. Gracias. Gracias, senador Narro. Por unanimidad se aprueba el dictamen en la Comisión de Gobernación. Por favor, senadora Ana Lilia. Con gusto, presidenta. Procedo a tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos segunda respecto del dictamen que se está discutiendo. Rivera Ana Lilia, a favor. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez. A favor. Senador Saúl López Ollano. A favor. Gracias. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. A favor. Senador José Ramón Enríquez Herrera. A favor, querida senadora. Gracias. Senador Damián Cepeda. A favor. Gracias. Senadora Nancy de la Sierra. A favor, presidenta. Gracias. Senador Miguel Ángel Mancera. Senador Sergio Pérez Flores. A favor. Gracias. María Merced González González. Con 8 votos a favor se aprueba por los presentes de la Comisión de Estudios Legislativos segunda.
Gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El siguiente asunto es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de la Casa de la Moneda de México y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Este dictamen propone aprobar 4 iniciativas presentadas por el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís con el objeto de proporcionar certeza jurídica a la ciudadanía, eliminar la diversidad de términos de referencia a la actual Ciudad de México e incorporar el término alcaldías en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de la Casa de la Moneda en México y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. En este asunto quiero comunicar que la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ha hecho llegar una observación a este dictamen, siendo la siguiente. No sé si usted quiere leerlo, senadora. Gracias, presidenta. La propuesta es sustituir la palabra alcaldías, utilizada en todo el proyecto de dictamen, por la correcta, que es el de demarcaciones territoriales. Esta es la justificación. Según lo dispone el artículo 122, apartado A, fracción cuarta de la Constitución General, la división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político-administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política Local. Después de su párrafo inmediato posterior al mismo precepto, puntualiza: el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías. Luego, del contenido del texto constitucional se extrae claramente que las demarcaciones territoriales son el espacio territorial y de organización político-administrativa de la Ciudad de México, mientras que las alcaldías son el órgano colegiado de gobierno de estas demarcaciones. En este sentido, la figura asimilable al municipio, tratándose de la Ciudad de México, no son las alcaldías, sino las demarcaciones territoriales. Lo anterior aún más claro lo estamos analizando ya de la referida fracción quinta del apartado A del artículo 122 constitucional, con el párrafo inicial del artículo 115 del mismo ordenamiento, donde se señala que la base de los estados para su división territorial y de su organización política y administrativa es el municipio libre. Por lo tanto, esta cuestión ha sido previamente analizada por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda durante los trabajos de dictaminación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el mes de septiembre del 2020, donde se arribó a la misma conclusión en cuanto a mantener el texto vigente en la ley que se refiere a demarcaciones y no sustituirlo por el de alcaldías. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Quiero hacer mención que en estos momentos está llegando a la Comisión de Gobernación y también veo que está dirigido a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una propuesta del grupo parlamentario del PRI, de la senadora Claudia Ruiz,
En el mismo sentido de lo que acaba de proponer la senadora Ana Lilia Rivera. Ella menciona varios cambios también en la denominación exclusivamente de esto. Entonces, en el artículo 20, donde dice municipales o de alcaldías con los órganos de la administración de la Ciudad de México, habla de las entidades federativas y municipales o de alcaldías en este mismo, en el artículo 20. Y en el párrafo 9 del artículo 30, igualmente incluye las entidades federativas, municipios o alcaldías. En lo personal, mi punto de vista es que si ya se ha discutido previamente en otras comisiones para sacar otros dictámenes y se llegó finalmente a un acuerdo en cuanto a la denominación que se incluya como demarcaciones territoriales, yo creo que vale la pena retomar el comentario, bueno, no el comentario, la sugerencia de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ya que viene detrás de esta decisión un análisis y varias discusiones previas en este sentido. El dictamen está a discusión, por lo que si alguien quiere hacer uso de la palabra, el senador Noé Castañón, por favor. Gracias, presidenta. Simplemente para unirnos a la propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Ana Lilia Rivera, creo que ha hecho una exposición clara de la diferencia que hay entre la terminología de demarcaciones territoriales y alcaldías, así como la misma que establece la Constitución y que va acorde al texto constitucional que habla de demarcaciones territoriales. En el mismo sentido, y nada más para robustecer el análisis que profundamente hizo la Comisión de Estudios Legislativos con su presidenta y la propuesta que se está incluyendo, hacer esa reflexión, que en el mismo sentido pasa con los ayuntamientos y los municipios. Una denominación que es municipio habla de la demarcación territorial y el ayuntamiento es el órgano de gobierno político de esa demarcación territorial. Es lo mismo que sucede en la Ciudad de México con las demarcaciones territoriales y su ámbito de gobierno, que son las alcaldías. Sería cuanto, presidenta, y apoyar esa propuesta. Gracias. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, en este sentido vamos a poner a consideración de ambas comisiones en votación económica. Si se admite, el procedimiento es si se admite a discusión la propuesta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en voz de la senadora Ana Lilia Rivera. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, y les ruego que puedan mantener su pantalla y su mano alzada. Gracias. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Esta discusión, al no haber ningún orador ni oradora registrados para la discusión, se pone a consideración la propuesta que acaba de hacer al dictamen la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias. El dictamen queda aprobado con la modificación que se ha aceptado, que hizo la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Ahora, tengo que por procedimiento poner a consideración de ustedes la propuesta que ha enviado la senadora Ruiz Massieu.
Quienes estén por que se admita a discusión la propuesta, a favor de manifestarlo. A ver, les pido por favor si podemos volver a repetir la votación porque veo muy pocas manos. Vamos a poner a consideración la propuesta que en el mismo sentido, pero con otro fraseo, hizo la senadora Ruiz Massieu. Quienes vamos a someter primero si se admite a discusión esta propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Se acepta a discusión. ¿Hay algún orador u oradora registrados para hacer participar en esta discusión? Quiero decirles que en esta propuesta que plantea la senadora, estamos haciendo el trámite conducente, pero queda ya rebasado por lo que acabamos de aprobar hace unos momentos. El senador Noé Castañón, por favor. Era en el mismo sentido que lo precisa, Presidenta, que al ser propuestas coincidentes en el fondo, creo que ya ha sido adoptada por ambas comisiones la redacción que debe prevalecer con el texto de demarcaciones territoriales y sería ya inconducente seguir en esta dinámica de volver a aprobar otra, ¿no? Gracias, senador. Sin embargo, como es una propuesta específica, tenemos que darle el trámite conducente. En este sentido, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra, sometemos a consideración si es de aprobarse o no la propuesta antes referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. No. Sí, es que sí. A ver, senadora Nancy, por favor. Presidenta, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar una redacción en común. Al final, como ya dijeron, ya se aprobó la propuesta de la senadora Ana Lilia y va en el mismo sentido. Entonces, yo creo que debemos de retirar ya la segunda propuesta de la discusión. Muchas gracias. Gracias. Entonces, les pido a todos manifestarse si esa es la palabra correcta. Si retiramos ya esta segunda propuesta de la discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarla. Gracias. Se ha retirado, por lo tanto, el dictamen se ha aprobado con la redacción propuesta por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Federal de la Casa de Moneda de México y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. El siguiente asunto es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 4 y 5 del artículo 14 y el párrafo 2 del artículo 232, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este dictamen propone aprobar una iniciativa presentada por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano para proponer que en el caso de las candidaturas independientes, las fórmulas encabezadas por una mujer deberán estar integradas por personas del mismo género, tratándose de fórmulas encabezadas por un hombre, la posición suplente
podrá ser ocupada de manera indistinta por un hombre o una mujer. Lo anterior también aplicará para las candidaturas a diputados y senadores. En este asunto, quiero comunicar que al correo de la Comisión de Gobernación ha llegado una observación a este dictamen de la senadora Nancy de la Sierra, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segundas. La observación es la siguiente. Senadora de la Sierra, ¿puede darle lectura? Gracias, Presidenta. Ya estuvimos consultando con la Comisión de Género y la voy a retirar. Te agradezco mucho, de todas maneras, que lo hayas mencionado. Muchas gracias. Ok, perfecto. Senador Damián Cepeda. Gracias, Presidenta. Antes que nada, pues un saludo, por supuesto, y mi reconocimiento a la promovente. A ver, políticamente, pues yo entiendo pues que todo lo que sea a favor de la participación de la mujer es positivo. Pero la verdad es que es inequitativo la propuesta. O sea, pues igualdad es igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que hemos venido avanzando a tener las mismas condiciones y hoy más que nunca se tiene garantizada la participación en política de la mujer. El INE acaba de tener que tomar una decisión, precisamente por todo lo que hemos nosotros aprobado en materia de paridad, pues de regresarle candidaturas a partidos políticos que desequilibraron la propuesta, en este caso a favor de la mujer. Pues es que eso es igualdad, pues. O sea, hemos tomado la decisión en este país de promover 50-50, pues, ¿no? Exactamente las mismas condiciones. Y hemos sido expresos en ello. Entonces, romper esa regla, pues, creo yo que da pie para que en el futuro se rompa también en otro sentido. Entonces, no me parece que exista una justificación para la cual, en el caso de una mujer que es propietaria, tenga que llevar a su suplente mujer y en el caso del hombre no. Si es hombre, tenga que llevar suplente mujer u hombre, pues, ¿no? Si mañana está integrado el Senado o la Cámara de Diputados de manera paritaria y pide licencia, eso lo que va a hacer es desequilibrarlo. Digamos, pues lo digo, simplemente eso es lo que veo y sería mi mismo comentario si fuera al revés, pues, ¿no? Uno. Y dos, al hacer ya de forma ahora, al hacer el cambio en este artículo, se quita una protección que tiene las listas del Senado y de diputados, que dice que cada periodo electoral se van a encabezar alternadamente. Me imagino que esa no fue la intención de la reforma, pero al hacer el cambio están eliminando ese párrafo que me parece que puede tener un impacto negativo precisamente en el impulso de la igualdad en materia de género, porque las listas en una ocasión van a empezar con hombre, en otra ocasión van a empezar con mujer y se deben de ir alternando cada periodo electoral y yo no sé si voluntaria o involuntariamente, pero se eliminó eso al hacer este cambio. Gracias. Gracias, es que oprimo el botón, pero no del lado correcto. Ha solicitado la palabra la senadora Rocío Adriana Abreu y el senador Miguel Ángel Mancera. La senadora Rocío yo creo que tuvo un problema porque la vi que estaba en tránsito. Le damos la palabra al senador Mancera, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Muy buen día a todas y a todos, a mis compañeras y compañeros. Simplemente para hacer unos comentarios respecto de transitorios, Presidenta. En el caso del transitorio primero, en este momento el texto del dictamen lo que dice es: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la conclusión del proceso electoral en curso, pero no se está precisando si son procesos electorales locales, federales. Tenemos un proceso electoral
global, pero digamos que cada una de las entidades tienen sus procesos electorales. Nosotros hemos planteado una posible redacción para discusión en el que se precisara el presente decreto entrará en vigor una vez que hayan concluido los procesos electorales 2020-2021 para la elección a cargos de nivel local y federal, o en su defecto cuando ningún proceso electoral se encuentra en curso, garantizando lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del 105 de la Constitución, por lo que pudiera haber de impugnaciones, Presidenta, y compañeros y compañeras. Y un segundo transitorio en donde en este momento simplemente estamos derogando todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, pero hay que recordar que como va a haber aplicación local, pues no podemos hacer derogaciones desde esta ley, sino tendremos que dejar a las legislaturas locales para que hagan las adecuaciones normativas. La propuesta de ese segundo transitorio sería las legislaturas locales realizarán las adecuaciones normativas correspondientes, previendo que su vigencia inicie una vez que hayan concluido los procesos electorales con el mismo texto que habíamos planteado. Son los dos comentarios, Presidenta, que hemos también acompañado por escrito. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, gracias, senador Mancera. Ya está la senadora Rocío. ¿Sí escuchó lo que comentó el senador Mancera? Sí, gracias. Tiene la palabra la senadora Rocío, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada, esto tiene un origen legal cuando Manuel Cloutier precisamente va a un procedimiento para elegir a su suplente o a su compañero en fórmula. En Sinaloa, esto tiene ya un juicio que se procede en el mismo, en el cual resulta positivo el poder llevar como fórmula un tema de mujer. Es con mucho gusto, si gustan, les hago llegar la información. Me parece acertado el posicionamiento del senador Mancera, donde señala que tenemos que cuidar el tema del ámbito de competencias estatales en ese sentido para hacer la armonización. Entonces, agradeciendo sobre todo pues, el tema de poder ir avanzando en esa materia de equidad. Muchísimas gracias y gracias, Mónica, por poder trabajar esta iniciativa con ustedes. Gracias. Si alguien más desea hacer uso de la palabra. No veo ninguna otra solicitud. En este sentido, pondremos a consideración las propuestas que ha hecho el senador Mancera, si se aceptan a discusión y posteriormente si se acepta la redacción. No sé, senadora Rocío, si las escuchó bien. Son modificaciones a dos transitorios. Yo le pediría antes de someter a consideración si se aceptan a discusión estas ambas propuestas de redacción, si le puede dar lectura nuevamente a ambas, senador Mancera, por favor. Mucho gusto, Presidenta. En el caso del transitorio primero, el presente decreto entrará en vigor una vez que hayan concluido los procesos electorales 2020-2021 para la elección de cargos a nivel local y federal, o en su defecto cuando ningún proceso electoral se encuentre en curso, garantizando lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el segundo transitorio, las legislaturas locales realizarán las adecuaciones normativas correspondientes, previendo que su vigencia inicie una vez que hayan concluido los procesos electorales locales 2020-2021, o en su defecto garantizando lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuánto, Presidente? Gracias. En este sentido, vamos a someter a consideración de ustedes si se admiten a discusión ambas, la propuesta de reformar ambos transitorios. ¿Puedo nomás hacer un comentario, presidente? Es que no alcancé a escuchar, tengo muy mala conexión
y no alcancé a escuchar más que un pedazo de la argumentación. Sí, y entiendo por favor. que fue en el sentido de que es para el tema de los independientes. El tema es que la reforma no solo abarca a los independientes, la reforma abarca por un lado a los independientes, en lo cual yo no tengo ningún inconveniente, pero se mete después al tema de mayoría y representación proporcional de todos. Y ahí es donde queda desequilibrado. O sea, queda en un caso sí tiene que ser, digamos, del mismo género y en otro caso no. Ese es mi comentario, uno. Y dos, preguntar si fue voluntario, pero están eliminando, y esto me parece muy delicado, se está eliminando el que empiecen las listas alternadamente en cada periodo electoral. Y eso va incluso en contra, pues, del género femenino. Es una lucha, pues, o sea, las listas, digamos, son 5 circunscripciones y siempre casualmente empezaban con un solo género, pues. Entonces, lo que eso ha buscado es que se alternen. Entonces, la solución ha sido, el INE ha ido, pues, legislando, por decirlo de alguna manera, y hecho que empiecen 3 y 2. Y la solución que encontramos, incluso, si no me equivoco, en la propia Constitución, fue ya ponerlo que va alternadamente. Entonces, no sé si eso fue voluntario, si esa es la intención, quitarlo o qué. Gracias, senador. ¿Algún comentario adicional? Senador Mancera. ¿No? Entonces, senador Damián Cepeda, nos quedamos con su... Digamos, dejo la inquietud, voy a trabajar una reserva y en tanto yo me voy a abstener. Gracias. Ok, porque hay una propuesta muy concreta que acaba de proponer el senador Mancera. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es poner a consideración las propuestas concretas que se presentan aquí. Les pregunto, en votación económica, ¿sí se hace, senadora Rocío? Presidenta, yo lo que quisiera comentar, sobre todo siempre abonando a sumar, porque yo sé que todos aquí hacemos en cuestión de suma, si me permite, Damián, trabajarlo con ello, el tema de la reserva, para precisamente analizar, me parece un tema igual, la senadora Nancy iba más o menos en ese sentido, y si les parece bien podemos guardar esa reserva para el Pleno y trabajarla en conjunto, si ustedes me lo permiten. Por mí estaría muy bien, presidenta. Ok. Senador Damián. Agradezco mucho a la senadora, estaré en contacto con ella, con mucho gusto. Ok. Gracias. Entonces pongo a consideración de ustedes las propuestas que ha realizado el senador Mancera y que acaban de darse lectura en cuanto a la modificación a dos artículos transitorios. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Gracias. Se aceptan a discusión. Si no hay nadie más que quiera tomar la palabra, pongo a consideración de ustedes si se aprueba el dictamen con las modificaciones que acaba de plantear el senador Mancera a los dos artículos transitorios. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Gracias. Se aprueba el dictamen. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto que reforma los párrafos 4º y 5º del artículo 14 y el párrafo 2 del artículo 232, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esperamos la reserva y si lo consideran ustedes, podemos enviarla a todos los integrantes de la comisión. Gracias. El siguiente asunto es análisis y discusión, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desechan los proyectos de decreto por el que pretenden declarar el año 2020 como el año del general Felipe Ángeles y de don Venustiano Carranza. Este dictamen propone desechar dos iniciativas, una presentada por las senadoras María Merced González y Claudia Edith Anaya Mota, y la otra presentada por los senadores Mónica Fernández Balboa, Santana Armando Guadiana Tijerina y Eva Eugenia Galaz Caletti. Estas iniciativas han sido rebasadas en tiempo, ya que lo que pretendían era señalar el 2020, por un lado, año del general Felipe Ángeles, y por el otro, de don Venustiano Carranza. Es evidente que estas propuestas han quedado sin materia. Alguien, por lo tanto, está a discusión el dictamen. Si alguien quiere hacer uso de la voz, entonces nos vamos directamente a la votación. Senadora Mónica, quisiera hacer uso de la voz, por favor. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros. A la par de reconocer la labor desempeñada por estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, pues no pasa desapercibida la complejidad de los múltiples temas que se analizan y son turnados a ambas comisiones. Me parece pertinente formular un respetuoso exhorto a fin de que dictámenes como el que nos ocupa sean desahogados con mayor diligencia y oportunidad. Lo anterior, pues desde el 21 de noviembre del 2019 tuve a bien presentar la iniciativa por la que se proponía declarar el año 2020 como el año del general Felipe Ángeles. Y es hasta el día de hoy, 12 de abril del 2021, que dicha iniciativa se desecha por haber quedado evidentemente sin materia. Así pues, si bien me solidarizo y soy empática con las cargas y la complejidad en el trabajo desempeñado por estas comisiones, me parece oportuno que a la par de continuar ejerciendo la responsabilidad encomendada con la capacidad y convicción hasta ahora demostradas, se redoblen los esfuerzos en el desempeño de sus actividades de cara a la dictaminación de los asuntos en plazos mayormente oportunos y razonables. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora María Merced. Efectivamente, ha habido mucho retraso en las dictaminaciones y pues bueno, le comento también que la pandemia ha tratado de eficientar y de tratar de agilizar un poco, a lo mejor, otro tipo de temas sin que sea una dispensa a lo que usted acaba de plantear. Gracias. Gracias, senadora. No habiendo más participaciones, pregunto a las y los integrantes de ambas comisiones en votación económica si están de acuerdo en aprobar este dictamen que propone desechar ambas iniciativas. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Gracias. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desechan los proyectos de decreto por el que se pretende declarar al año 2020 como el año del general Felipe Ángeles y de don Venustiano Carranza. El siguiente asunto
es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. Este dictamen propone aprobar en sus términos una minuta que nos fue remitida el 15 de diciembre del 2020. La reforma obedece a actualizar el contenido de la Ley Federal de Consulta Popular en correspondencia con los preceptos constitucionales actualizados en la materia desde el 20 de diciembre del 2019, fecha en que se publicaron las reformas constitucionales en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, en este momento está llegando un escrito, permítanme que trate de abrirlo, del grupo parlamentario del PRI, Presidenta, ¿puedo hacer un comentario? Digo, si me puede anotar en la lista nomás. Sí, por supuesto, lo anotamos. En este sentido, antes de ponerlo a consideración, les informo que acaba de llegar en estos momentos un escrito del grupo parlamentario del PRI, donde está presentando una propuesta de modificación al dictamen de las Comisiones Unidas y de Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto. Hacen modificaciones al artículo 43 en su primer texto, en la fracción tercera, al artículo 53 en la fracción quinta, inciso C, y al artículo 54 en su fracción primera. En consecuencia, este tema está a discusión y ha solicitado la palabra el senador Damián Cepeda y la senadora Claudia Ruiz. Gracias, Presidenta. Yo digo, de acuerdo, básicamente lo que hace esta minuta es actualizar la ley en materia de consulta a la reforma que tuvimos, y creo que en términos generales está bien. Nada más detecto un problema en el artículo 5. El artículo 5 habla de, uno de los cambios que se tuvo en la Constitución fue que ya no solo van a poder ser materia de consulta temas de trascendencia nacional, sino también de trascendencia regional, que es cuando son exclusivamente de un estado o varios. El problema es que omiten en el artículo 5 establecer quién determina la trascendencia regional. O sea, el artículo 5, el segundo párrafo, lo dejan, no lo tocan. Y ese segundo párrafo lo que decía o lo que dice es que la trascendencia nacional la determinan las cámaras. Y luego ya no hace referencia a la trascendencia regional, pues queda en el aire. ¿Quién determina cuándo hay trascendencia regional? No se dice en la ley. Entonces es una omisión. Yo lo que propongo es que diga la trascendencia nacional o regional la determinan las cámaras. Digamos que se incluya el tema de trascendencia regional. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu, por favor. Gracias, Presidenta. Las modificaciones que hemos remitido para que se consideren por la Comisión tienen que ver con el tema de la posibilidad que abrió la colegisladora en la minuta de incluir la posibilidad de
votar en la consulta popular por la abstención. Y nos preocupa porque, como ustedes saben, compañeras, compañeros, para que sea vinculante el resultado de la consulta popular tiene que haber una concurrencia de el 40% de participación de la lista nominal para que se participe en la consulta y esta sea vinculante. Nos preocupa que eventualmente pudiera darse un escenario en donde haya esa participación y sea vinculante el resultado de la consulta, pero que la mayoría de la participación de ese 40% emita un voto en abstención, es decir, no por el sí ni por el no, sino por la abstención. Y de ese modo, habiendo vinculatoriedad del resultado, pero una participación mayoritaria por la abstención, con un porcentaje muy pequeño de esa participación, podría ganar el sí o el no, y creo que esto subvierte un poco el objeto de la consulta, que es que justamente la ciudadanía se pueda manifestar a favor o en contra de la pregunta que se haga en la consulta. Entonces, las modificaciones que estamos planteando es para eliminar la posibilidad de que se pueda emitir un voto en abstención. Simplemente dejar, como ya viene también desde el origen y es el espíritu de la consulta, las opciones de sí y no. Eso es lo que ponemos en la mesa porque, insisto, nos preocuparía un escenario en donde la participación sea tal que sea vinculante en la consulta, pero no se emita un voto a favor de la propuesta o en contra de la propuesta, sino el voto en abstención. Y permanece la posibilidad del voto nulo, pero en los términos, digamos, en los que ya también contiene la minuta. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, senadora. Senador Noé Castañón. Gracias, Presidenta. Sí, en el mismo sentido, nosotros traemos alguna inquietud por la inclusión de ese voto en abstención, entendiendo que también el propósito de la propia consulta da la posibilidad de abstenerse no participando. El problema aquí es que al ser vinculante el resultado de la consulta con un porcentaje de participación, al incluir la posibilidad de la abstención, se está haciendo doblemente un requisito que puede afectar al resultado de la propia consulta en su naturaleza. Entonces, creemos que se debe de sacar de la consulta la posibilidad del voto en abstención, dejando el voto nulo, como dice la senadora Ruiz Massieu, pero el voto nulo tiene otro propósito y otro sentido, es por equivocación o por voluntad de nulificar el mismo. No así en el tema de la participación, y no tendría por qué ser vinculante con el tema de la participación. Creemos que es uno de los... Perdón, ¿sería cuánto, Presidenta? Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Senador Mancera. Gracias, Presidenta. Bueno, algunas la verdad es que solo las vamos a plantear como adecuaciones normativas a la propia Constitución, ya que se está tocando esta ley y obviamente lo que se dice es que estamos armonizando con la Constitución. Entonces, primero en el artículo 11, la redacción que está propuesta en el artículo 11 está incompleta, ya que falta la mención final que sí está prevista en la Constitución, en el sentido de incluir el párrafo que habla ni las garantías para su protección. Es decir, la fracción primera que viene en la minuta dice la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. El texto de la Constitución, el que estamos armonizando, lo que dice es la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y de los respectivos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, coma, ni las garantías para su protección. Es decir, estamos omitiendo una mención que no es menor, sino me parece que es algo fundamental. En la fracción tercera del propio artículo
11 simplemente es un error de dedo, donde está el artículo la con la palabra permanencia está unido, pero así aparece en la minuta y así va a quedar en lo que publique. Y también para la misma adecuación del artículo 40 constitucional, nos falta agregar en los supuestos en el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egreso de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución, que es otro de los supuestos que está previstos en el propio artículo 40, es decir, se trata otra vez de la armonización constitucional. En el artículo 26 seguimos hablando de el presidente de la mesa directiva, simplemente es para efectos del lenguaje de género, y ahí lo estamos planteando como la presidencia de la mesa directiva, igualmente en la fracción tercera, para los mismos términos, y la fracción cuarta. Tiene otro error de dedo en la fracción quinta, donde no está bien escrito mínimo. Ponemos que eso es lo que se está planteando. Y por lo que se refiere a lo que se ha argumentado de los votos en abstención, yo quisiera agregar algo más. Esta definición de voto en abstención no aparece en ningún lado. Nosotros tenemos una ley supletoria, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ahí se habla de voto válido o voto nulo. Cuando se refiere al cómputo de los votos también se habla de voto válido o voto nulo, y cuando define los votos, cuando hace la definición, el listado de votos que puede haber, tampoco se contiene en el artículo 291, no está el voto en abstención. Entonces se está creando sin ningún antecedente esta figura de voto en abstención. Por lo mismo también estaríamos solicitando que se revisara eso, porque no vemos el asidero jurídico ni en la propia ley que es supletoria de esta, ni siquiera en las definiciones que plantea esta ley, ni en algún artículo previo que nos pueda definir cómo se tendrá, si se tendrá que poner en la boleta un capítulo particular que diga votos en abstención, o cómo es que se va a tomar como un voto en abstención. Entonces, esas observaciones, Presidenta, que me imagino que se va a aprobar el dictamen y también lo haremos valer en las reservas. Solo le diría para los errores que tienen de dedo y los de lenguaje, pues ojalá se pudiera agilizar con la colegisladora para hacer las armonizaciones. Gracias, Presidenta, es cuanto. Gracias, senador Mancera. Ha vuelto a solicitar la palabra el senador Noé Castañón. Gracias, Presidenta. Sí. No, en este tema no había hablado, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya había hablado. Pero simplemente para robustecer la idea y precisar el tema del voto en abstención. Evidentemente no tiene una previsión legal el voto en abstención, porque su naturaleza es distinta a lo que busca este tipo de elecciones o consultas. Es decir, el voto en abstención resultaría legislado o pertinente en todos aquellos procesos de elección donde el voto es obligatorio, como sucede en el propio Senado. Nosotros en el Senado tenemos la obligación de votar a favor, en contra o abstenernos de algún tema, porque está en nuestra encomienda el realizar el ejercicio del voto. Para el tema de las consultas populares, así como las elecciones populares en México, el voto, si bien es una obligación, no es forzoso. Y ahí es donde encuentra la justificación la abstención, es decir, en la no participación. No se obliga a participar para expresar un voto absteniéndose sobre el punto de vista o sobre la elección. Entonces, creo que sí es pertinente el modificar esta minuta, eliminando esa posibilidad del voto en abstención, porque no es de una naturaleza electiva.
no es de una naturaleza obligatoria el tema de la consulta, y además, a robustecer el tema, viene vinculante el tema de la participación para la efectividad de lo que se está proponiendo. Entonces, el voto en abstención alteraría la naturaleza misma del propósito de la elección. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, senador Noé. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Senadora Nancy. Gracias, presidenta. Nosotros también detectamos, como dice el senador Mancera, algunos temas de lenguaje y de redacción y de faltas de ortografía, en fin, que te da como los errores estos que se pueden presentar. Y yo sí creo que deberíamos profundizar más en el análisis del voto en abstención. Yo por eso tengo como propuesta bajarlo, analizarlo con nuestros equipos técnicos y tener una próxima reunión para poderlo aprobar, evitando la discusión con tantas reservas en el caso. Muchas gracias. Gracias. Es que el sistema me rechaza otra vez, me quita el micrófono. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tenemos dos propuestas en este sentido y bueno, sí quiero comentar que efectivamente la minuta traía varios errores de técnica legislativa que fueron corregidos, no todos, no en su totalidad, en el dictamen que se les ha presentado. Efectivamente, como ha mencionado, tratamos de que hubiera lenguaje incluyente en todas partes y efectivamente se nos pasó en estos dos artículos y ese error de dedo que también es parte de la minuta. Hay dos propuestas concretas. Una es la que ha presentado la senadora Claudia Ruiz y la otra es la que ha presentado la senadora Nancy de la Sierra. La senadora Claudia Ruiz ha solicitado modificación a este texto, específicamente en el tema de la parte relativa a la mención de la abstención. Y prácticamente es eso, en tres artículos prácticamente es eso. Entonces, ponemos a considerar... Perdón, sí, Presidenta, senador Mancera. También tenemos nosotros las propuestas que van de la mano de lo que ha planteado Claudia, lo que ha planteado Nancy, lo que ha planteado Noé. Entonces me parece que son propuestas de varios, no solamente dos propuestas, salvo que se vayan a agrupar. Me refiero, senadora, que hay una propuesta formal que tenemos que someter a consideración si se acepta a discusión y en su caso a votación. Entonces, podemos englobar, son dos diferentes. Usted, el senador Noé y la senadora Claudia coinciden prácticamente en el tema de la abstención y la senadora Nancy propuso que se retirara el dictamen. Por eso hablo de dos propuestas diferentes. Y las de forma para saber cómo se van a tratar, presidente. En las de forma nada más es poner la presidencia, tiene usted razón, se hicieron modificaciones, es en el artículo 6. Son varios. Y creo que el 4, efectivamente, son algún otro que en vez de que se diga el presidente, se diga la presidencia de la mesa y son de lenguaje incluyente. De todas maneras, yo le comento a usted que independientemente a que nosotros podamos hacer como se ha hecho en el dictamen que tienen, porque realmente sí tenía muchos errores de técnica legislativa, cuando pasamos el dictamen, el trámite es que cuando se pasa el dictamen a la mesa directiva, ahí se le vuelve a dar por servicios parlamentarios otra revisada para ajustar si hay algún otro error que no haya sido contemplado. Pero
por supuesto lo tomamos en cuenta. El artículo 11. Presidenta, perdóname también, las adiciones constitucionales que referí en los artículos correspondientes, en donde no se incluye el asunto de las garantías y donde no se incluyen los supuestos de temas fiscales y de obras en ejecución, que también son otros artículos. Sí, eso es decir, mi propuesta, la propuesta es formal, y si no, pues lo presentamos como reserva, pero es formal también. Sí, es parte de la minuta. Tiene usted razón en ese artículo. Presidenta, y yo también, o sea, digamos, la propuesta que hice del artículo 5 es puntual. O sea, la propuesta es en el segundo párrafo del artículo 5 que se incluya la palabra regional, porque solo queda la trascendencia nacional para ser determinada por el Congreso. Si no se pone, no va a quedar claro quién determina la trascendencia regional de las consultas. Entonces, agregar la palabra y regional a donde dice trascendencia nacional en el segundo párrafo. Gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer, senadoras y senadores, la propuesta formal que nos ha llegado a la comisión es la propuesta que envió la senadora Claudia Ruiz. Tengo la obligación de poner a consideración del Pleno si se admite esta propuesta formal. Posteriormente, pondremos a consideración los temas que ustedes están planteando o si queda en la discusión del dictamen para posteriormente tratarse en el Pleno. Entonces, si ustedes me lo permiten, vuelvo a preguntarles si hay alguien más que desea hacer uso de la palabra. No veo a nadie que levante la mano. No sé si hay alguien que tenga apagada su cámara y que no me permita visualizar. Entonces, en este sentido, les pregunto si se acepta la propuesta de la senadora Claudia Ruiz de modificar el artículo 43, el artículo 53 y el artículo 54 del dictamen. Pregunto si se acepta a discusión esta propuesta. Perdón, presidenta. Senadora Claudia. Presidenta, quizá, y no quiero complicar, pero como hay una propuesta de Nancy de la Sierra en el sentido de retirar el dictamen para poder valorar estas propuestas, a lo mejor hace más sentido primero definir como comisión si aceptamos esa propuesta de retirarlo y trabajarlo, en lugar de someter las propuestas de modificación, digamos, de votar primero mi propuesta. No sé, lo pongo en la mesa, a lo mejor hace más sentido si lo hacemos de esa manera, pero como tú digas, perdón, que me tardé. Sí, gracias. Así creo que también es mejor para que no nos pase lo que en la votación pasada. Entonces ponemos a consideración de todas y de todos ustedes si retiramos este dictamen como ha solicitado la senadora Nancy de la Sierra, Claudia Ruiz, el senador Mancera y el senador Castañón, para poderlo estudiar un poco más. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. No se acepta la propuesta. Por lo tanto, yo los invito a que hagan estos planteamientos. Senadora Presidenta, estamos por la negativa del senador José Narro. Sí, muchas gracias, senador. En este sentido, pregunto a todos los presentes. Senadora Eunice, ¿quiere la palabra? ¿Me escucha? Sí, por supuesto. Perdón, mire, estaba escuchando la
discusión que se estaba dando. Quiero hacer una rectificación de mi voto porque entendí que lo que se estaba votando era si se aceptaba. Eso era la primera instrucción que se dio. Entonces, en ese sentido, emití mi voto. Después hubo una modificación, una propuesta para poder hacerlo. Entonces, nada más quiero rectificar el voto que acabo de emitir, en el sentido de que yo no estaría en condiciones de aceptar esa propuesta. Gracias. Gracias, senadora. Pregunto si hay algún senador o senadora que quiera participar. En este sentido, solicito a... ¿Lo hacemos en económico o lo hacemos en votación nominal? Lo hacemos en económico, perdón, en votación nominal, y le pido a la senadora Claudia Ruiz que pueda poner a consideración la aprobación del proyecto de dictamen que se les ha presentado. Por favor, senadora. Presidenta, perdón, pero se tendrían que poner a discusión y a aprobación todas y cada una de las propuestas de los compañeros senadores y senadoras hayan hecho llegar su propuesta por escrito y de manera formal o lo hayan presentado en esta comisión antes de votar el dictamen a discusión. Gracias, perdón. Como no se aceptó... no se aceptó el retirarlo, tiene usted razón. Vamos a poner a consideración de cada una de las propuestas. En primer lugar está el planteamiento que hace la senadora Claudia Ruiz de modificar el artículo 43, 53 y 54. Les pregunto a ustedes si se acepta a discusión la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. No se acepta a discusión. Ponemos a consideración la propuesta de modificación al artículo 5, segundo párrafo, que presentó el senador Damián Cepeda. Pregunto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, no se acepta a discusión. Pongo a consideración de este grupo si se acepta las modificaciones que mencionó, que son varias, el senador Mancera. Les pregunto a la Asamblea si se aceptan a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, gracias, no se aceptan a discusión. ¿Me falta alguno? No, ¿verdad? En este sentido, ponemos a consideración de esta asamblea si se aprueba el proyecto de dictamen con las modificaciones de técnica parlamentaria y lenguaje incluyente. Le pido a la senadora Claudia Ruiz Massieu que pase lista, por favor, a la Comisión de Gobernación para solicitar su votación. Gracias, presidenta. Senadora Rocío Abreu. A favor. Senador José Narro. Senador Gilberto Herrera Ruiz. A favor, senador. Gracias. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. A favor. Gracias. Senador Salomón Jara Cruz.
Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senador Noé Castañón Ramírez. En contra, secretaria. Senador Marco Trejo Pureco. Senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. Senadora María Merced González González. Perdón, no la escuchamos, senadora. A favor. Por senador. A favor. Gracias. Senadora Eunice Romo Molina. A favor, secretaria. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa. A favor. La senadora Ruiz Macía de la Voz en contra. ¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto? Creo que el senador... Senadora Marco Trejo en contra. Marco Trejo en contra. Marco Trejo en contra. Y el senador Narro creo que estaba conectado. Bueno, a lo mejor se desconectó. Porque ya no lo veo, si no va a volver a decir su... Senadora Ruiz Macía, no sé si ya pasé... No, es que esta es la comisión de... ¿Es la otra comisión? Esta es la comisión de gobernación, exactamente. Entonces, sí. Una aclaración. Nada más para expresar que emitiré un voto particular al respecto también. Gracias, senador. Presidenta, se emitieron 6 votos a favor, 3 votos en contra en la comisión de gobernación. Gracias, senadora. Queda aprobada el proyecto de dictamen en la Comisión de Gobernación. Le pido a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, tome la votación de su comisión, por favor. Con gusto, presidenta. Sí, diles que tienes una... Procedo. Se está cortando la transmisión y Les te habías pido, por favor, apaguen su micrófono. Senador Mancera, ¿puede apagar su micrófono? Gracias, muy amable. Procedo a tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos segunda respecto del presente dictamen. Senadora Ana Lilia Rivera, a favor. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. A favor. Gracias. Senador Saúl López Ollano. A favor, senadora. Gracias. Senadora Jesús Rodríguez. A favor, Ana Lilia, gracias. Gracias. Senador José Ramón Enríquez. A favor, querida senadora. Gracias. Senador Damián Cepeda Vidales. Senadora Nancy de la Sierra. En abstención. Gracias. Senador Miguel Ángel Mancera. Estamos votando nada más las modificaciones que se van a hacer. Esa sería a favor mi voto porque se hagan las modificaciones. Senador Mancera, se está votando el dictamen. Sí. Perdón, si se está votando el dictamen, qué bueno que lo aclare. Si se está votando el dictamen, es en abstención. Mi voto es en abstención, para lo que vamos a presentar las reservas por parte del grupo parlamentario. Presentaremos las reservas y hasta ver ese resultado definiremos el voto en el Pleno. Gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Ruiz Maciel. En contra. Gracias. Senadora María Merced González. A favor, estimada senadora. Gracias. Senador Sergio Pérez Flores. A favor, presidenta. Muchas gracias. Por favor. Con 7 votos a favor, 2 en contra, 1 en contra y 2 abstenciones, se aprueba el dictamen, presidente. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera.
Perdón, se me regresó mi, mi texto. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan Presidenta. diversas, escuché. Presidenta. Sí, no sé quién habla. Gracias. Queda aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. Concluido el punto número 3 del orden del día, continuamos con el apartado de asuntos generales. Le consulto a las y los senadores si existe algún tema adicional que deseen tratar. Antes de concluir, yo sí aprovecho para dar un aviso a los integrantes de la Comisión de Gobernación para expresarles que en los próximos días esperamos tener una reunión similar con las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos que preside el senador Manuel Añorbe y posteriormente una sesión de la Comisión de Gobernación individual para sacar otros temas que tenemos listos, que les fueron entregados a todos los integrantes de la Comisión de Gobernación desde el 23 de febrero. Agradezco mucho a... Presidenta, perdóneme. Adelante, senador Mancera. Perdóneme que la interrumpa, Presidenta. Solo, dado que tuve una interrupción ahí en la transmisión, solo le quisiera preguntar, porque me quedé cuando usted estaba haciendo mención que iba a consultar las adecuaciones y las adecuaciones del lenguaje de género, las armonizaciones normativas del propio dictamen, de la minuta, pero después me perdí si hubo votación ahí. No quiero que vaya a quedar alguna omisión de mi parte si es que ahí hubo votación, porque después ya cuando pregunté por eso aparecía yo votando ya el dictamen. No sé si eso se votó o si se le dio trámite. Gracias, presidente. Gracias. Sí, senador. Se van a tomar en cuenta estas precisiones de técnica legislativa, incluso del lenguaje y los errores de dedo. Incluso también hice el comentario que aun cuando se nos pudiera pasar a nosotros, hay un filtro todavía adicional en la mesa directiva, que es la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que hacen todavía una revisión y en su caso se informa a las comisiones que tienen algún otro error o falta de armonización en cuanto a técnica legislativa. En este sentido, agradezco mucho a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, y a cada una de las senadoras y de los senadores y a cada uno de los senadores integrantes de estas Comisiones Unidas por su participación en esta sesión de Comisiones Unidas. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión. No sé si la senadora Ana Lilia quisiera comentar algo, por favor. Muchas gracias, senadora. Solamente agradecerles y pedirle, por favor, a mis compañeros de Estudios Legislativos segunda, inmediatamente terminando esta reunión, nos conectemos a la reunión de Comisiones Unidas con Justicia. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buen día y gracias por su asistencia y su trabajo. Hasta luego. Gracias.